Señoras, señores, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Nosotros estamos contentos de volver a compartir con todos este espacio. El matutino, primera hora por Teleimpacto, canales 22 y 52. 22 de Win, también de Tricón, de Aster y 52 en Claro, cubriendo las principales señales de los canales de televisión por cable de todo el país, y en el 52 es en la televisión abierta para todo el territorio, a través de nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV, ahí está disponible, ratito después de concluir esta transmisión, como también a través de Televisión Dominicana para todo el exterior. Gracias por su sintonía. Nosotros siempre trataremos con todos ustedes los temas de interés, nuestras opiniones, comentarios, entrevistas, deportes, todo lo necesario para que usted comience bien informado en este martes. Es el martes día 31 del mes de julio, es el último día del séptimo mes del año y nosotros estamos contentos porque al fin y al cabo Dios nos ha dado la oportunidad de volver a presentarnos a todos ustedes a través de la señal de Teleimpacto. Todo el equipo, y entre eso aparte está Santiago Cuesta Curi. ¿Cómo está todo, Santiago? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las actividades? Usted sabe que vivimos en un país republicano y democrático. E invivible. E invivible, sí. No, pero con tres poderes. No, hay mucha gente que dice que uno cae en el extremismo cuando dice invivible porque vivimos. Y yo le digo, bueno, en el sentido figurado, porque al fin y al cabo uno es capaz de preservar la vida todavía ante todas estas dificultades y sabiendo aún lo que viene en el futuro, porque ante la situación económica que vive la República Dominicana no se puede advertir que el futuro sería promisorio, porque no puede ser. No lo garantizará este gobierno, ni lo garantizará el otro tampoco, porque lo que éste le dejará al otro no será pajita de coco, como decimos los dominicanos. Mira, como siempre usted sabe, Henchi entorpeciéndome a mí para que yo no dé los buenos días. Señores, buenos días. Démosle gracias a Dios, a su Hijo Jesucristo, que nos permite cada mañana poder compartir con ustedes su matutino primera hora. Es cierto, Henchi. Yo te decía que el gobierno de la nación dominicana se sustenta en nuestra constitución, que es esta que yo tengo en la mano. Esta es la constitución de la República, Sí. Modificada en el 2010. Así es. En varios aspectos y modificada, como siempre, para la reelección. Pero bien, es la constitución que habla de un gobierno democrático, republicano, representativo y que se sustenta en tres poderes, siendo el principal poder el legislativo, ejecutivo y el judicial. Cuando tú fuiste a la escuela nos decían que el cuerpo humano se dividía en tres partes. Cabeza, tronco y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades. Durante 22 años del gobierno de Balaguer, el Estado Dominicano, su cuerpo, dividido en cabeza, tronco y extremidades, la cabeza lo era el poder ejecutivo emanado de Balaguer. Balaguer tenía como sustento del tronco al poder legislativo y sus extremidades para movilizarse al poder judicial, que hacía lo que le daba la gana. Se movilizaba, se sustentaba en todo lo que mandaba el Congreso, que era lo que había que aprobarle, todo lo que mandaba. Bueno, Balaguer duró 22 años siendo él mismo cabeza, tronco y extremidades. El tronco, que era el legislativo, era la cabeza de Balaguer, que lo dirigía. Las extremidades, que era el poder judicial, también Balaguer le decía hacia dónde caminaba. A la llegada y salida de Balaguer, llegó el primer gobierno de Leonel Fernández. Leonel Fernández no podía ser la cabeza, cuando la cabeza establece la Constitución que debe de ser el poder legislativo y que el tronco debería de ser el poder ejecutivo, donde se sustenta, y que las extremidades deben ser el poder judicial para movilizar todo
el aparato del Estado y que todo funcione o camine hacia donde debe de ir, conforme a las leyes. Bueno, Leonel cuando llegó, 96-2000, se encuentra que el poder legislativo era la cabeza, porque no tenía control, y que él era el tronco, y que el aparato judicial eran las extremidades, y que él tuvo que caminar y pensar, ni él caminaba ni él pensaba, solamente era el sustento, el tronco, como debe de ser. Entonces, el poder legislativo estaba controlado por los reformistas y el PRD, y el poder judicial estaba en manos de Balaguer y una parte del PRD. El PLD no tenía el control. A la llegada de Hipólito Mejía en el 2000, Hipólito se da cuenta que él tenía que ser como Balaguer, que él tenía que ser la cabeza y no el tronco, y que él necesitaba las extremidades para también expandirse y llegar donde él quiera. Y a partir del 2002, Hipólito se convirtió, igual que Balaguer, en cabeza, tronco y extremidades. Hipólito dirigía, subió del tronco la cabeza, donde él estaba, la subió a la cabeza. Y mandó el legislativo al tronco. Y dejó las extremidades, como siempre, en la justicia. A la salida de Hipólito, que creyó que con esa forma de gobernar de Balaguer, teniendo control del cuerpo entero del Estado, y siendo él la cabeza y no el tronco, pudiera quedarse por muchos años. Y por eso intentó la reelección, buscó todos los cuartos que había sido, compró un congreso para él, para modificar la Constitución, hizo todas las barbaries que quiso hacer. Sin embargo, terminó fuera. Y llegó Leonel. Cuando Leonel llegó, que volvió al poder, entonces vino con esa misma mentalidad. La de Balaguer y la de Hipólito. Y entre el 2004 y el 2012, Leonel entendió que él tenía que ser cabeza, tronco y extremidad. Y lo fue. Porque Leonel lo fue. Sí, él concentró todos los poderes. Concentró los poderes en él como Balaguer. Sí. Durante 8 años. Fue cabeza, tronco y extremidades. Y volvió a poner la cabeza del Ejecutivo, subió al Ejecutivo como cabeza. Bueno, Leonel salió en el 12, llega Danilo. Danilo entiende que es lo mismo que hay que hacer, pero Danilo no tenía el control del tronco, que era el poder legislativo. Y en el 16 dijo, necesito un congreso para mí. No fue así. Mi congreso. Mi congreso. Ahora estamos viendo el país igualito que cuando Balaguer, que el Ejecutivo controlaba judicial y legislativo, y que todo lo que salía del poder ejecutivo era amo absoluto de lo que había que hacer en el país. Balaguer decidía quién iba preso y quién no, y quién se aprobaba y quién no en el Congreso. Hay diferencia. Hay diferencia por lo que luchó el PRD y el PLD para que Balaguer no fuera el dueño del aparato completo del Estado Dominicano. Esa no fue la lucha que tuvimos para sacar a Balaguer, para que él no fuera amo absoluto del pueblo dominicano. Al controlar los 3 poderes, se convierten en dictadores absolutos, porque no hay un poder que le pueda contrarrestar, como establece esta Constitución. Y peor aún, cuando desaparece como cabeza el principal poder del Estado Dominicano, el poder legislativo. Y este se convierte en el sustento, en el control, en la base, en el tronco de todo lo que haga el Ejecutivo. Y el judicial se convierte en las extremidades hacia dónde quiere dirigir el Ejecutivo su cuerpo. Y así es que estamos viviendo. Eso es por esa parte.
Ahora, por la otra parte, y esto es una descripción del Estado que quiero hacer, dominicano, vamos a verlo en función de cómo está en la actualidad el Estado dominicano. Tiene un alto índice incontrolable de insalubridad y está lleno de llagas todo el cuerpo del Estado dominicano. Me refiero a los tres poderes, están llenos de llagas y de insalubridad. La insalubridad que tiene el Estado dominicano es generado por la gran cantidad masiva en los últimos 22 años de la entrada, la salida de Balaguer y estos 22 años de gobierno ininterrumpido del PLD, porque los 4 de Hipólito son iguales, nos hemos llenado de haitianos. Esa invasión masiva de insalubridad tiene arropada la República Dominicana. Pero el país está infectado de llagas que emanan sangre y pus. ¿Cuál es la sangre que emana el Estado dominicano? La cantidad de feminicidios, de crímenes por un celular, sicariato, muertes innecesarias, inseguridad ciudadana que genera crímenes y lo más alarmante, la mayor cantidad de sangre que emana este país generada por los accidentes de tránsito, convirtiéndonos en la primera o segunda nación en el mundo por población y demografía donde más muertes hay anualmente por accidentes de tránsito. Ahí está la sangre que corre diariamente por el territorio dominicano de los dominicanos. Diario hay sangre en nuestro país. Es raro que un día no maten a una mujer. Es raro un día que no haya accidente. Todos los días lo hay. Es raro que no haya un sicariato, que por un atraco maten a una mujer, por un celular, a un turista, a un dominicano. Ahí corre la sangre. ¿Y de dónde viene la pus? De todo el Estado, todo este país. Donde quiera que usted camina, se puede infectar por la corrupción y la impunidad. Que esas llagas en todo el aparato del Estado dominicano, en sus tres poderes, en la cabeza, en el tronco y en las extremidades, ejecutivo, legislativo y judicial. La pus sale sola. Se infecta el cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Está infectado el cuerpo del país, porque tres poderes se han encargado de infectar la nación. Y usted encuentra que no hay control absoluto de la corrupción, pero tampoco hay quien condene, que es lo peor. Cuando usted observa cómo se saca de circulación las acusaciones de corrupción, porque son tantas que hay un espacio para el gobierno jugar, cuál coloco, cuál saco, y que la población se deje manejar también con los actos de corrupción, de esa pudredumbre que sale, que ya hiede por la cantidad. Cuando usted ve que le traen ahora el circo de Corde, con la finalidad de sacar los papeles de Faride, el robo del Hospital Moscoso Puello, el abuso del combustible y el robo que hay ahí. ¿Cómo ustedes ven cómo juegan con el CEA y con los disparates del presidente de la Comisión de Ética o director Lidio Cadé,
Cuando usted ve las declaraciones de él, eso asquea. Que mandó comunicación. Y usted quiere más pruebas que la que presentó Alicia Ortega para saber que es un corrupto, perverso, el Pedro Pablo Mota del CEA. Y hay que esperar que usted haga una investigación. ¿Dónde está el aparato judicial de la Procuraduría General de la República? Así, queriendo dislocar la situación. Ya está por un lado, o a un lado lo de Odebrecht. Ahora vamos a dar el circo de Corde. ¿Por qué tanta la pus que podemos jugar con ella y exprimir en un brazo que sabemos lo que va a salir? Exprimir una pierna y sabemos lo que va a salir. Exprimir la espalda y sabemos lo que va a salir. Corrupción por todos lados, pus. Hediondez. Que es incontrolable, que ya la población no puede caminar por el hedor de la corrupción. Una nación no puede estar así. Y peor aún, los médicos especialistas, infectólogos para controlar todas estas llagas, y contratados en los últimos 22 años para eso, son Leonel, Hipólito y Danilo. Son los especialistas que el país se ha dignado de elegir para que controlen todos estos males que infectan a la sociedad dominicana y que tienen a un país que tiene temor a salir a las calles para no ser víctima de agresión, de infectarse, de que lo corten. Un país donde los dominicanos ausentes tienen temor de mandar sus hijos al país, de venir ellos, y viven atemorizados aún viviendo fuera de su país, porque tienen familia en la República Dominicana. Y saben que cualquier cosa puede pasar. Y que aquí nadie está seguro, ni ustedes los que tienen el país infectado, pensarían que están seguros. Pero no es así. Estamos convirtiendo una nación de inseguridad total, porque la hemos infectado los tres aparatos que deben de dirigir la nación y que deben de estar en salud. La justicia tiene que estar en salud. Mucho más un poder legislativo, donde cualquier mercado de la frontera es tan parecido al Congreso de la República, donde se intercambia cualquier cosa con los mercados binacionales de haitianos y dominicanos, porque allí es igual. Allí nadie tiene respeto por nadie, mucho menos por la sociedad. Y si seguimos bajo ese esquema, no sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso no me llamó la atención tanto, aunque dije algo de él, que después que Faride sacó los papeles de Joao, ese delincuente internacional, quien fuera beneficiado con 1.400 millones de usted y mío, alegremente, para hacer diabluras. Y el aparato judicial y el Congreso, cómo pateó a Faride. Y después la justicia, cuando lo llevan, está engavetado. Eso no importa. Porque como ellos están podridos, tú le estás llevando una basura, según ellos. Porque es una basura de verdad, los papeles de Faride ante la sociedad dominicana. Pero durante esos
esas 3 semanas de los papeles de Faride, usted nunca oyó a Hipólito Mejía referirse a los papeles, ni a Joao. Se escondió, se metió en su finca, no apareció nunca. Ahora aparece para contradecirle y crear caos dentro de su organización política, de la cual la pasada semana su hija, secretaria general, junto al presidente firmaron que todo aquel que tuviera alguna oposición a una decisión lo hiciera por escrito y esperar la decisión del comité ejecutivo de ese partido. Y él respeta eso. No lo puede respetar porque está a favor de Odebrecht, de lo que se hizo. Él es más danilista que cualquier danilista, Hipólito Mejía. Y todos lo sabemos. Nada no es ajeno a lo que él hace. Por eso es que esta sociedad, los partidos y el gobierno no se están dando cuenta hacia dónde la están arrastrando. Con esa pus, con esa sangre. Y sobre todo, con esta cantidad de haitianos que generan una insalubridad a toda una sociedad. Ese es el ritmo que queremos como nación. ¿Cuándo será que volverá, aunque sea por primera vez, a que la cabeza del Estado Dominicano sea el poder legislativo? Pero para eso, mientras se mantenga esta partida de comecheque y de sin cabezas en todo el Congreso de la República Dominicana, con raras excepciones, será el tronco que sustente la corrupción. Para eso es que está hecho el Congreso de la República Dominicana. Esperamos que los dominicanos, conscientes ya de esa situación, piensen en el 2020. ¿Qué van a hacer? Yo quiero escuchar al país decir, Henchi, República Dominicana, yo soy dominicano, quiero un Congreso para mí, no para el partido. Para mí como dominicano, y necesito elegir en ese Congreso a un verdadero dominicano, no a uno de un partido que no tenga cabeza. Va a ser de un partido, pero con cabeza, para que se pueda tener las extremidades de la justicia conforme a la cabeza del Estado, que debe de ser el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y que el poder ejecutivo, que es donde se sustenta el Estado Dominicano, se maneje conforme a las leyes y a las legislaturas. Si no hacemos eso, so pena el país de lo que pueda venir, porque nos están arrastrando. Y los medios de comunicación, muchos de ellos, después se van a lamentar, porque le están haciendo el juego al sistema. Y los pocos que podemos decir algo, nos quieren callar. Pero a mí me callará Dios y las circunstancias. Tengo fe, sin temor, a que vamos a cambiar. Con la ayuda de Dios, con la conciencia del pueblo, y que los dominicanos, por eso mi insistencia a los dominicanos que viven fuera del país y que son el sustento de gran parte de la economía dominicana, de que piensen, no que no volver más, como nos dicen, y el temor, no piensen que hay que cambiar. Y ustedes tienen base sólida en la República Dominicana para que ese cambio, esa realidad, sea firme y que el futuro sea diferente para el país. Qué lamentable que estemos de esa manera, gente.
Bueno, muy bien. Mientras tanto, el presidente de la República se reunió con ministros, superintendentes, directores de diversos organismos del Estado Dominicano y que esa evaluación el presidente de la República junto con el ministro Montalvo explicaron que lo que buscaba era a propósito de la medición de la ubicación de la República Dominicana en los niveles de transparencia, se reunieron para evaluar esas diferentes variables que tienen que ver con eso. Y entonces, uno de los aspectos fundamentales que ellos informaron que tenía como objetivo la reunión con todos ellos, era precisamente lo relativo a la medición y el papel del gobierno, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de libre acceso a la información pública, también a todo lo relativo a la implementación de políticas públicas. Es el cuarto encuentro que sobre esta base ha realizado el gobierno. Eso es con el objetivo de hacer más eficiente la transparencia y buscar una efectiva implementación de la transparencia en el gobierno. También todos ellos con el objetivo de que el ciudadano pueda tener más acceso a ella y al alcance de todo lo que implica la transparencia desde el punto de vista de la gestión de un gobierno. También lo relativo a cómo las instituciones han ido manejando su presupuesto. Hay una serie de temas que se quiso reunir a parte importante del gobierno para hacer una evaluación en esa dirección. Y eso está muy bien, porque al fin y al cabo eso forma parte de toda gestión, porque usted no puede estar encaminando o desarrollando un proyecto sin que no haya una revisión de lo que ha acontecido con relación al trayecto que se ha recorrido. Usted no puede emprender un proyecto y arrancar y que hasta el final, porque pueden haber situaciones que se presenten a lo largo del camino que merezcan una rectificación, una modificación, y se hace con el objetivo de que el resultado final sea el que realmente se busca y no comenzar sin evaluar, porque así no puede ser. Y precisamente nosotros vemos bien de que eso sea así. No solamente en el gobierno, no solamente de parte del Ejecutivo, sino en todos los estamentos del Estado. Incluso hasta en la misma familia debe ser así. Hay situaciones que se van dando, hay alguien que prevé y entiende que hay que reunirse para hablar y tratar de que esa situación se pueda resolver y que entonces los demás miembros no sean afectados ante las consecuencias negativas que no se previó que podían acarrearse. Así es que todo debe ser. Incluso hasta desde el punto de vista personal. Por eso le dicen a la gente que lleva un momento que uno tiene que replantearse, reevaluarse, modificar conductas y comportamientos, que todas aquellas cosas que te alejan, que te separan, que evitan que tú puedas tener éxito en lo que te propones, tratar de rectificarlo, tratar de cambiarlo, de modificarlo. Pero nosotros los ciudadanos, lo que sí les pedimos encarecidamente al gobierno de turno es que pueda enrumbar a la República Dominicana precisamente por el marco del respeto institucional. Porque si ciertamente el Ejecutivo, porque maneja el presupuesto en términos de recursos, es que incide en la podredumbre del gobierno, en la podredumbre del Poder Legislativo y que incide en la podredumbre del Poder Judicial, porque el Legislativo depende del Ejecutivo por el manejo presupuestario y el Legislativo depende del Ejecutivo porque el Ejecutivo es quien realmente decide en última instancia quiénes formarán parte
del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Senadores, diputados, enamorados todo el tiempo del presupuesto de la nación y del presupuesto de las cámaras a las que ellos pertenecen. Y los del Poder Judicial, dependiendo del Poder Ejecutivo, porque al fin y al cabo el Ejecutivo es que en la actualidad y de acuerdo a la Constitución maneja las estructuras que al final tienen la decisión para que ellos puedan formar parte del Poder Judicial. Pero si aquí hubiese realmente una independencia institucional, la República Dominicana yo estoy seguro que fuese otra. Porque fíjese cómo desde el Palacio Nacional se incide en decisiones judiciales y en el Palacio Nacional es el organismo central de decisión política de la República Dominicana, que incide entonces en el Poder Judicial. Hay un Ministerio Público que depende del Ejecutivo, hay un Consejo Nacional de la Magistratura que la encabeza el presidente de la República, y como en el presidente de la República está emanada y designada la acción ejecutiva del poder, entonces los demás miembros de los dos poderes restantes no quieren entrar en contradicción con el Ejecutivo, con el poder político de la nación desde el punto de vista de la ejecución. Santiago Cuesta habla del cuerpo humano, bien, así es. La estructura dirigencial del Estado Dominicano ha sido diseñada biológicamente a como es el cuerpo humano. El tronco, porque es de ahí donde tú bajas y subes, donde tú te mueves a la izquierda y a la derecha. Es por eso que le dicen el tronco a la cadera, porque el cuerpo lo puede mover abajo solamente y lo puede mover arriba. Y quedándose uno de los dos firme. Entonces, por eso es que el poder legislativo tiene dos cámaras, porque el cuerpo humano tiene las extremidades inferiores y las extremidades superiores. Ustedes ven que dicen cámara alta y otro cámara baja. Asimismo, usted tiene las extremidades superiores y tiene las extremidades inferiores. Pero entonces, ahí es que se establecen las normas de regulación del Ejecutivo, de donde el Ejecutivo tiene que llevarse. Es la guía constitucional de donde el Ejecutivo tiene que llevarse y sale del poder legislativo. Por eso es que es el primer poder del Estado, porque es de donde emanan las normas de función social. La que dice por dónde el Ejecutivo tiene que encaminar sus acciones. Y el Poder Judicial para castigar lo que se acordó en el Congreso que nos va a regular a todos, y el Ejecutivo que no cumpla con lo que se decidió en el Congreso, entonces el Poder Judicial se encarga de sancionar. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que no es así en la República Dominicana. Recuerdo que no sabemos si con alguna intención antes le enseñaban a uno que los poderes del Estado eran ejecutivo, legislativo y judicial. Le mencionaban el ejecutivo primero porque era el efecto de dominación política que existía aquí desde la tiranía y desde antes hasta el día de hoy. Y como en el día de hoy hay estamentos que tiene que ejercerse una acción política para tú poder controlarlo, los ejecutivos de hoy buscan controlar entonces el ejecutivo y el judicial, porque es cuestión de una tradición en el país. Y hasta ahora en la escuela le enseñaban eso. Después fue que uno vino a entenderse, uno leyendo, de que el primer poder del Estado era el legislativo, pero mientras tanto le metieron en la cabeza que era el ejecutivo. Entonces, en nuestro país, los niveles institucionales, hasta que no hay una ruptura, una independencia real y efectiva
de ellos no será posible. El presupuesto de la nación en manos del Ejecutivo será el que incidirá en los demás poderes en su accionar. Porque por eso que yo digo, hoy el hecho de que no se conozcan esas informaciones de esa diputada sobre ese contrato con Joao Santana y su mujer, que unánimemente la bancada oficial rechazara la constitución de una comisión, eso salió porque se pusieron de acuerdo todos en el Congreso. Señores, eso salió del Palacio Nacional. Eso salió del Palacio Nacional. Se dio la orientación y los de la otra tendencia del Estado oficial, del partido oficial, también se sumaron, demostrando todos de que es un grupo organizado, que tienen luchas internas dependientes de los intereses que cada uno de ellos tienen de acuerdo a la coyuntura política histórica de la actualidad. ¿Es cuánto? Pero fueron capaces de ponerse de acuerdo ahí para que eso no fuera posible. Porque hasta quienes uno entendió que debieran asumir una posición de que se investigue, votaron en contra de ella. José Laluz. Y entre otros tantos también. ¿Cómo que se llama José Laluz? ¿El qué? ¿Qué es lo que él tiene? Compromiso responsable, liderazgo responsable. Liderazgo responsable. Bueno, vaya liderazgo. Bueno, ya yo creo que a partir de ahí se esfumó todo lo que podía ser la basamenta teórica, metodológica de ese proyecto. Pero yo quiero decir que al final de todo esto va a tener que producirse aquí en el país la independencia real y efectiva con el paso del tiempo de los poderes públicos. ¿Saben por qué? Porque lo que nos han metido estos gobiernos producto de la manipulación y del manejo de los demás poderes del Estado, algún día tiene que dar al traste con todo esto. Porque esto no puede ser así. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. A uno le da envidia cuando uno conoce decisiones de otras naciones donde los legisladores y la justicia son independientes. A uno les da envidia. Desea tener una República Dominicana que real y efectivamente tenga su funcionalidad desde los poderes del Estado, dirigiendo una sociedad sobre esa base de la independencia institucional de los poderes públicos. Pero aquí, lamentablemente, por la poca visión y la dependencia con que llegan los jueces a los estamentos de la justicia y con los que llegan los legisladores al Congreso de la Nación, automáticamente les impide darle a la República Dominicana una real independencia legislativa y judicial que vaya en defensa y cumpliendo las aspiraciones más sentidas de la población dominicana. Porque es lamentable saber que desde el Palacio Nacional se le dé la orden a un poder judicial que rápidamente mueve sus estructuras para acatar la decisión política de quien está en el Ejecutivo de la Nación en los diferentes momentos históricos que ha vivido la República Dominicana, constituyéndose eso no más que una burla a la población dominicana, a un irrespeto y una falta y una desconsideración ante lo que merece la sociedad dominicana, que provenga de los organismos que dirigen la misma. En ese sentido, ojalá que nuestro pueblo más adelante siga produciéndose ese cambio que está motorizando, pero lento, pero lo está haciendo sobre bases firmes. Y hay gente que estamos dispuestos a contribuir desde nuestra trinchera y las que vayamos asumiendo a que la República Dominicana pueda conseguir al final ese deseo y ese anhelo de que la justicia sea para todos, tenga dinero o no tenga dinero, tenga abolengo o no, nombre, apellido, riqueza, poder político o no, sino que todos seamos medidos en igualdad de condiciones, como así lo contempla la Constitución de la República. Y para que al Congreso vayan gente que tenga un real compromiso con la sociedad y sean dignos representantes de la misma.
y que vayan al Ejecutivo una gente con una convicción clara, con una cabeza firme, que tenga los conocimientos que la sociedad amerite de acuerdo al momento en que viva y con las perspectivas futuras de que la República Dominicana pueda ser mejor que la que es hoy y que pueda real y efectivamente implementar desde el Palacio Nacional las políticas que vayan a resolver esta dificultad del empleo, de la delincuencia, de la falta de institucionalidad, la falta de vivienda, de oportunidades para los jóvenes, del combate a la corrupción, al narcotráfico, al trasiego de armas y de personas, a la ilegalidad y a esta dificultad económica que será muy difícil para toda nuestra nación, no solamente como lo es hoy, sino también para el futuro, por lo que nos han envuelto a todos nosotros desde el punto de vista económico y con esta maldita ola de préstamos, endeudándose para pagar deudas. Y eso, si es así, tarde o temprano se verá la consecuencia de lo que ha sido esta errática política de todos aquellos que nos han metido en esta situación. Mira, Henchi, no es que uno no quiera insistir en esto, pero yo quiero decirle, especialmente al presidente Danilo Medina, y a todos los funcionarios, y a todo el que aspira a ser gobernante, y al que pasó por el gobierno. Hay una historia, hay un espejo. Balaguer fue dueño y amo de la justicia, del poder legislativo y del ejecutivo. Cuando salió del poder, todos recordemos que pasó algunos sinsabores, como cuando Guillermo Moreno y Juan Miguel Castillo Pantaleón fueron a someterlo por el caso de Orlando. ¿Recuerda, gente? Sí, claro, claro. Balaguer, ¿cómo reacciona? No tiene control absoluto de la justicia. Pero ¿cómo se amarga? Igual como no se amargó cuando le mandó la justicia a Jorge Blanco y lo encarceló. Recordemos eso. Cuando Jorge Blanco se decía que quien controlaba la justicia, yo recuerdo, se llamaba el doctor Salvador Omar Jorge Blanco. Era uno de los prominentes abogados que se le decía que tenía control de la justicia en el país. Con los pelleranos, con aquello. Y fue presidente y manejó la justicia y después fue preso. Balaguer fue perseguido. Leonel Fernández fue presidente. Y el gobierno de Hipólito Mejía lo persiguió en la corrupción. Aunque después emitió un decreto de que ningún presidente, ni expresidente, ningún expresidente en su gobierno iba a la cárcel. Pero persiguió a sus colaboradores y lo metió a la cárcel. A Diandino, a Simón Lizardo, a Jaiban Juárez G. Cortines, a Félix Bautista, a Luis Inchaute. Todos los recordamos. A la salida de los gobiernos, cualquiera es víctima, porque los gobiernos no son eternos. Y eso hay que pensarlo. Leonel Fernández gobernó durante 12 años, 4 y 8. Hizo un escudo con la justicia para él. Todos lo sabemos, con las altas cortes y todo. Sin embargo, aún teniendo ese poder judicial en gran medida a su favor, ha sido víctima de la persecución, él y su gente.
de la propia justicia de la cual era él el amo y dueño absoluto. Y se creyó que a su salida, el haber construido una justicia a su semejanza, le iba a servir para blindarse. Y que ni a él ni a su séquito nadie lo podía tocar. Porque él era el dueño de la justicia y colocó a quien entendía en la justicia. Pero se le olvidó que una cosa es cuando tú eres el ejecutivo y tienes el poder económico para cambiar sueños y virtudes, y que cuando deja de tenerlo, ni hay sueños ni hay virtudes, pero sí hay persecución. Y aún siendo de su partido el presidente actual, al que él ayudara a llegar a la presidencia, haciendo campaña por él las 2 veces, su gente ha sido perseguida por la misma justicia que él creó, pero que ahora está en manos de su compañero, que es diferente totalmente. Por lo tanto, esa situación que dice tener el poder ejecutivo a la salida del poder se cambia. Y cambia de espacio, cambia de dueño. Y lo que usted hacía como control de dirigir quién iba preso y quién no, a quién torturaba, porque hay tortura en la justicia en este país. Aquí hay torturas. Cuando te dicen que te van a mandar fiscales, o te dicen que te van a llevar a la justicia, y aunque la sociedad no lo sabe, hay torturas, comunicación, llamadas, donde te dicen, si tú sigues, te voy a mandar a la justicia por esto. Cállate. Aprueba esto porque si no pongo esto a circular. O te envío al procurador. O el procurador te llama y te dice, mira, que hay algo tuyo. Así es. Cállate, o deja eso, o aprueba esto. Ahora eso tiene vida útil, como todo en la vida, por un tiempo. Y cuando ustedes salgan de ahí, recuerden lo que hicieron y lo que les puede pasar también. Porque nada es para siempre. Y hasta que no aspiren a que lo que se haga sea justo y correcto, para que cuando se salga no se esté en tormento y en preocupación. Como hoy está el grupo de Leonel Fernández, a merced y en preocupación, aun siendo el gobierno de su mismo partido y del que ellos llevaron. No se sienten seguros, ni aún en su mismo gobierno, ni sentados en el comité político se sienten seguros. Hay temor de que algunos de ellos lo extraditen y que a muchos de ellos lo lleven a la cárcel por corrupción, como es el caso de Félix, de Víctor y de otros más como de Andino, que forman parte del otro equipo, aún en su propio gobierno, de su partido. Nadie está exento. Y los que hoy están, piensen por lo que no están. Porque la maldad se devuelve. Y nadie gobierna para siempre. Sí, nada. Nadie gobierna para siempre. No, incluso fíjate que está establecido, hay un periodo. Lógico. Un periodo, te dice, es por tal tiempo ya. Es por tal tiempo, la humildad tiene que prevalecer. Claro que sí.
esa arrogancia, esa soberbia de muchos funcionarios de este gobierno, sabe que va a concluir un día. Y véanse en el mismo espejo por donde anda Félix, de Andino, de Arrúa y todos los demás. No es verdad que esa soberbia que tienen los principales ministros de este gobierno no le va a llegar también. ¿O ustedes creen que van a avasallar a uno todo el tiempo? ¿Tú crees, Roberto Marchena, que tú vas a ser el mismo siempre? Arrogante y con soberbia. Igual que José Ramón Peralta. Irónico. Que se sienten que no, nadie, todos son ellos. Gonzalo Castillo, Rubén Bichara. Mírense en el espejo de los demás. Del gobierno de Hipólito, de Leonel. Los de Balaguer. También. Que por ahí anda de Andino, Bello Andino, que no puede ni casi ni caminar. Guaroa no sale de la casa. Todos esos reformistas. Aníbal Páez, Pérez Bello. Todos fueron soberbios. Hoy esta sociedad es diferente. Con más valor y menos temor. Y donde todo se sabe. Eso es verdad. Piensen bien, sean humildes. A lo mejor, si cambian, no van a padecer lo que otros están padeciendo hoy. Si cambian y se convierten en humildes, menos soberbios y menos avasalladores contra toda una sociedad, contra quienes estamos reclamando que ustedes sean transparentes. No le estamos pidiendo que sean sobrehumanos, pero que la soberbia baje y la arrogancia. Incluso el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, debe ser más humilde. Y usted lo sabe, presidente, que usted es presidente por la humildad del pueblo dominicano. Y que todos debemos de ser humildes. Y usted es el primer hombre de la nación con más veracidad de ser el más humilde de todos. Y de que sus funcionarios sean humildes y no soberbios ni arrogantes ante un pueblo que le dio el derecho a gobernar y a dirigir los destinos de la nación dominicana. Mira, tú sabes que yo he conocido desde antes de ellos llegar al gobierno en el año 96, he conocido que una de las características fundamentales que tiene una parte importante de la dirección política del PLD es la arrogancia y la prepotencia. Parece como si fuera una escuela, porque yo entiendo como que Juan Bosch, parece que en los círculos de estudios, ¿entienden? Parece como que le enseñaban eso, que había que ser prepotente y arrogante. Y el hecho de haber tenido la oportunidad de llegar al poder por tantos años no ha hecho más nada que legitimar en mí esa convicción. Porque el ser humano, cuando llega el momento que está en una etapa de dominación o de hegemonía, se le olvida de que el tiempo va pasando y que la situación va cambiando. Esa es la razón por la cual entonces se entiende de que hay muchos de ellos que, conscientes de que están en el poder, que tienen el Estado, que tienen el presupuesto, entiende de que en ellos se abroga el derecho de tener que mirar a todo el mundo por encima del hombro. Pero nada es eterno, ni siquiera la propia vida. Ellos deben entender que habrá un momento en que tendrán que irse y ojalá que la sociedad dominicana no dé pasos agigantados en su cambio como estructura social. Porque si el paso es agigantado a lo que se espera, fácilmente puede aparecer un rodillo en donde no esté solamente la cabeza de ellos, sino de sus adláteres y hasta de familiares, como ha sucedido en otras ocasiones. Porque aquí este avasallamiento, y más aún la sociedad de hoy que entiende que cuando tú estás dirigiendo y estás en una dependencia,
Si tienes que blindarte con la justicia, es porque no ha sido bueno lo que tú has hecho. Porque si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué tengo que protegerme? Jurídica, legalmente, ¿por qué tengo que protegerme si he hecho todo como dice la ley y como debe ser y de acuerdo a mis principios y convicciones morales? ¿Por qué tengo que protegerme? Si todo lo que puedo hacer está perfectamente demostrable. Lo hizo Balaguer, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo Danilo. Siempre al final tienen que protegerse, que tienen que blindarse, que todas las estructuras de poder tienen que controlarla para ellos poder ser intocables. Bueno, cuando usted hace eso, usted tiene algo que esconder, ¿verdad? Porque no hay que ser un erudito ni el numprosultan del pensamiento para usted entender. Usted está cubriendo. Pero algo usted hizo. Pero que también para proteger de que a los suyos. Pues usted sabe también que los suyos hicieron lo que no debían hacer. Y que los que son suyos, que protegen también a sus demás iguales, entonces saben que los demás iguales a ellos hicieron lo que no debieron hacer. Entonces ese es un mensaje que la sociedad tiene que recibir. ¿Por qué necesariamente tienen que cubrirse en todo? Porque el que se cubre, el que algo tapa, es porque hay algo que hizo que no debía hacer. Eso es simple razonamiento. Pero claramente está de que la gente del gobierno que estaban reunidos, ¿verdad?, deben entender de que eso no es por mucho tiempo. Prepárense, ojalá la sociedad no cambie tanto para que no ruede cabeza aquí en este país. Lo digo en el lenguaje figurado, no de mocharle la cabeza a nadie, sino de que aparezca una justicia y que haya régimen de consecuencia. Porque aquí el día que haya régimen de consecuencia, ante esta cantidad de hechos que no prescriben jurídicamente, aquí pueden pasar muchas cosas en el futuro. Pero también hago un llamado a todo aquel que entienda de que esto debe ir por otro rumbo, a que tome papeles decisorios, a que se decida ir a los organismos e instituciones del Estado con el fin de cambiar esta triste realidad que vive el pueblo dominicano. Y sabemos que democráticamente tiene que ser a través de sus estamentos de poder. Mira, Henchi, es tan avasallante lo que se ha venido haciendo con los recursos del Estado Dominicano. Es tan deprimente, tan descarado, vergonzoso, tan vergonzoso y abusivo, que el propio Partido de la Liberación Dominicana, el propio gobierno del PLD, se ha visto en la obligación de presentar a Félix Bautista, a Díaz Rúa, al senador Tommy Galán y a todos ellos como verdaderos gente que han robado al Estado Dominicano. O sea, y a muchos más. Es tan inocultable y tan exagerado, tan exagerado que resulta imposible ocultarlo. De Andino Peña, del CE ahora, la hoy SOE. Sí, sí, terrible. O sea, es tan avasallante, tan deprimente, que ni ellos mismos lo pueden ocultar. Sí, sí, porque no se puede. Porque no se puede. ¿O acaso los que están no pueden pensar que hace 8 años nadie podía señalar ni llevar a la justicia a Andino Peña, ni a Víctor Díaz Rúa, ni a Tommy Galán, ni a ninguno de ellos? Hace 8 años nada más. 6 años después están sentados en el banquillo de los acusados. ¿O acaso los que están en el Estado no pueden pensar eso? ¿Acaso ustedes que están como ministros no se pueden ver en la misma silla donde están los que hoy son parte de sus mismos compañeros? Así es. Y tal vez de peor manera. Y de peor manera. ¿Acaso no lo piensan eso? Porque ellos no van a estar en el poder todo el tiempo. O sea, todo el tiempo no se va a estar en el poder. No, claro, claro. Entonces, ese avasallamiento contra todo aquel que queremos que la cosa cambie, suspéndanlo. No nos maltraten a todos. Porque cuando tú maltratas a todos, después no encuentras quién te pase la mano, ni quién te levante cuando te caigas. No, es que se ha demostrado, que todo el mundo se va.
y te dejan en el suelo. Y te dejan en el suelo. Bueno, Mira dónde están los que están en Odebrecht. Están en el suelo. Mira dónde está Ángel Rondón, que ayer era el monstruo de todos los gobiernos. Hoy no haya ni qué hacer, porque todos se lo tienen bloqueado. Entonces, véanse en el espejo de Ángel Rondón, que lo ayudó a todos y le sirvió a todos. No le estoy defendiendo para que no se malinterprete. Estoy diciendo lo que él hizo con su lista. Sí, sí. A todos le dio millones. Sí, sí. Y hoy él está con un pie en la cárcel y otro en su casa. Y otros que se reunían con él abiertamente. ¿Y quiénes lo llevaron? Ni que lo vean, no quieren ni que lo vean. ¿Y quiénes lo están llevando a Rondón a ese extremo de un pie en su casa y otro en la cárcel? A los mismos que él le sirvió. A los mismos que él le sirvió y le dio dinero. Hoy lo están enjuiciando. Entonces ustedes que están en el gobierno no pueden pensar que mañana puede ser a ustedes. Sí. A lo que le pase eso mismo. A menos que no se queden 100 años y se armen de García Márquez, 100 años de soledad. Y que le llegue la muerte en el poder. En el poder le llega la muerte. Así es. Solo así. Así es. Porque no es verdad que van a gobernar para siempre. Eso es verdad. Entonces, la distensión que debe de hacerse desde el gobierno hacia la población, comiencen a hacerla. Suelten esa arrogancia, esa soberbia que tienen contra todo el que quiere llegar a decirle algo, o a opinar algo, o a observarle algo. No todo es malo cuando se te señala o se te aconseja. Como decía Saúl Bello, y yo siempre lo he mencionado, Premio Nobel de Literatura en 1977, eminente profesor de la Universidad de Notre Dame, judío americano, quien decía que uno nunca sabe a qué conclusión puede llegar un ser humano a quien tú estás tratando de decirle la verdad. Sí. Eso está pasando con los funcionarios de este gobierno, lamentablemente. El tiempo le dirá. El tiempo es el mismo, mañana, tarde y noche. Pero para el ser humano, el tiempo no es el mismo, es diferente. El tiempo es el mismo para la vida de él y de la naturaleza. Pero para la del ser humano, el tiempo es implacable. Y lo que hoy no es, mañana es. Esto es simplemente un comentario de reflexión ante el egocentrismo, la diatriba, la arrogancia, la indiferencia de ustedes como gobernantes ante una sociedad que está reclamando transparencia y bienestar colectivo. Bueno, señores, hoy es 31 de julio. 31 de julio. Un día como hoy nació el destacado economista estadounidense de origen judío Milton Friedman. Wow. Se considera uno de los 4 economistas más famosos. De los padres de la economía. Del mundo, entre ellos junto a Carlos Marx, a Keynes. También es un economista que al fin y al cabo hizo grandes aportes desde el punto de vista de la estadística. También le dio mucha importancia a la estadística aplicando las informaciones de esta ciencia, de esta herramienta, a todo lo que tiene que ver con las variables económicas, la cual planteó muy bien. Así es que recordamos hoy a Milton Friedman. Y también... No te puedo dejar pasar que me dejaste a quien tú y yo conocimos bastante y es considerado el verdadero padre de la economía. No me lo mencionaste, Adam Smith. Adam Smith, ay. No te lo perdono. Claro, no Adam Smith. No te lo perdono. Claro que sí. Adam Smith, claro. Es la guía claro que sí, de todo economista. Claro que sí, Adam Smith. Sí. Correcto, tiene que ser.
Obligado. Así es que nuestro reconocimiento a ellos Sí. en honor al Día del Nacimiento de Milton Friedman. Así es que nuestros saludos especiales a todos aquellos que somos seguidores de estos individuos que vieron la necesidad de los seres humanos planteados desde el punto de vista del pensamiento y de la matemática. Pero nosotros queremos saludar también a todos nuestros amigos que siempre nos ven a través de los canales de Teleimpacto, también a los de Televisión Dominicana en el exterior y de nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV. Nuestros saludos allá en Barcelona, España. Nuestro saludito allá en Barcelona, España, la distinguida amiga Marta Irene Mata Esquea. Marta Irene Mata Esquea. Ella también forma parte del grupo de dominicanos y dominicanas que le da seguimiento a nuestro espacio a través de nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV. Así es que muchas gracias y nuestro saludito también para Brunilda, allá en Alemania, y todos nuestros amigos, donde quiera que se encuentren y que siempre ven nuestro programa de indiferido a través de YouTube. Mira, pero hay alguien que nos sigue y es de una isla, dominicano, desde Aruba, Nando. Bienvenido, él siempre nos manda y es fiel en Aruba. ¿En Aruba? Sí. Muy bien, O sea, saludos a Nando. Y nuestro saludo a todos los demás que siempre están todos los días dándole seguimiento como el anticomunista, que no sé, siempre quiero preguntarle. ¿El anticomunista? Sí, el nombre de él. Saludos para él entonces, para el anticomunista. Anticomunista, pues, hay muchos seudónimos ahí. Sí, hay muchas que que nos se envían. envuelven ahí. Sí, nada, Sí, ese otro. Sí, entonces, a todos ellos, porque ni modo, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno. Seguimos con el programa. Más adelante volvemos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad